Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos en una emisión de Ir Más Allá. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema delicado, pero de gran importancia que usted y yo y todo lo que estamos en esta sociedad mexicana lo sepamos. Vamos a abordar lo que son los tipos y modalidades de violencia de género contra la mujer. Antes de entrar de lleno a explicar el tema, porque van a ser cifras, van a ser alertas, pero también tenemos un testimonio. Primeramente quiero presentar a mis dos invitadas, a quien yo le agradezco. Primeramente voy a presentar a Silvia Valdés González. Ella es una mujer wixárika, a quien yo le agradezco por estar aquí. Muchas gracias, Silvia, por aceptar la invitación. Gracias a usted. Y también tenemos a Adriana Rivero Garza, que ella es la secretaria de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Gracias, Silvia, por permitirme acompañarles. Es importante, ahora sí, irnos de lleno porque nos consume el tiempo, en empezar a abordar algo que yo quiero diferenciar. Hay modalidades y tipos de violencia. Es por eso que primero vamos a empezar a abordar lo que son las 5 modalidades de violencia de género contra las mujeres. La primera, que ojalá ya que estamos ahí en pantalla, es la violencia familiar. La violencia familiar, de acuerdo a lo que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Zacatecas, es prácticamente una descripción que me gustaría que me acompañase en este caso, Adriana, a describir qué es el concepto de la violencia familiar. Así es. Bueno, como aparece en pantalla y sin afán de leerlo, la violencia familiar son todas aquellas acciones u omisiones que infringen un daño a la víctima, a la mujer, a la niña, a la adolescente, y que puede ser violencia física, puede ser violencia sexual, emocional, patrimonial o económica, pero que sucede en el ámbito de la familia, no nada más en la unidad doméstica, en la casa, sino que ya esta modalidad también se extiende afuera del hogar. Ajá. Y algo que me llama la atención antes de pasar a la siguiente lámina es las cifras, porque dice que la mayoría de las mujeres violentadas en el ámbito familiar no pidieron ayuda o no lo denunciaron. Y ahí dice que es un 89.9% que no pidieron ayuda y un 10.4% que sí pidieron. Es decir, prácticamente quiero entender que son cerca de un 90% en la impunidad. Así es, lamentablemente la violencia familiar es la modalidad de violencia que más se comete en contra de las mujeres. Estas agresiones se cometen pues prácticamente por familiares de las víctimas, por su padre, por su abuelo, por su tío, por personas cercanas o por personas que tienen una relación sentimental, emocional o de afinidad en contra de las mujeres. Y sí, efectivamente, pues la mayoría de estas agresiones no se denuncia debido a que muchas de las mujeres y los hombres también consideramos que este tipo de agresiones son normales, son naturales. Entonces, y además muchas veces cuesta el poderlo reconocer porque se cree todavía que lo que sucede en el ámbito privado se queda en el ámbito privado y no debe salir a la luz pública. Y yo quisiera seguir para seguir avanzando, es una de las 5 violencias. Ahora vamos a la segunda, como también ahí se explica, es la violencia laboral o docente. Aquí quiero hacer mención que algo que me llama la atención y que quiero destacar es que estos actos u omisiones de agresión o discriminación dirigido a las mujeres puede ocurrir dentro de su empleo, trabajo, así como dentro de las instituciones, centros de educación, deporte o cultura. ¿Es así, Adriana? Así es, así es. Este ámbito de violencia igual implica 5 tipos de violencia: física, sexual, emocional, psicológica, económica y a veces también patrimonial, pero eso sucede en el ámbito de lo laboral, en el ámbito en donde las mujeres se desempeñan ofreciendo un trabajo o en un espacio, justo como ahí lo dice, docente o de deporte o de cultura. Que también las cifras aquí son algo importantes porque dice que esas mujeres que han sufrido esa violencia laboral son un 29.4% las casadas y 24% las solteras, pero también si pasamos a la siguiente lámina es importante y preocupante que digan que las estadísticas de la violencia laboral es en las empresas privadas. Aquí estamos viendo lo que son las cifras que me gustaría, Adriana, que tú que manejas estas cifras no las comentes, porque en las empresas privadas o en bancos es donde está el mayor porcentaje.
Así es. Mira, por ejemplo, esta modalidad de violencia que se comete en contra de las mujeres normalmente tiene que ver con una serie de discriminaciones que están enfocadas a la apariencia de las mujeres. Sobre todo en esta modalidad, las empresas privadas comúnmente cometen el error, por ejemplo, de pues establecer convocatorias para el acceso a los trabajos en estos espacios en donde solicitan determinadas edades para poder trabajar en esas empresas. Eso es discriminación, eso es violencia. Pero, o, por ejemplo, cuando les imponen un uniforme a las mujeres de faldas muy ceñidas o uniformes muy ceñidos al cuerpo, en donde estén mostrando su apariencia física, eso es violencia laboral que comúnmente se comete en las empresas Pues como privadas. ya vimos en pantalla, en las empresas, las fábricas, las instituciones públicas, el comercio y hasta en la casa, las que hacen labores en la casa, también sufren violencia. La siguiente y la tercera violencia que quiero mencionar es la violencia en la comunidad. Fíjese, aquí es importante porque cuando yo lo vi dije, ¿qué es esto? Bueno, esto se puede manifestar en la vía pública, calles, transporte público, áreas públicas, que la gente utilice y obviamente esto ocurre cuando hacen en el tiempo de sus traslados, trámites, esparcimiento, como estamos viendo en pantalla. La cifra que me llama, Adriana, la atención es el 24.8% de las mujeres de 15 o más años fueron víctimas de alguna agresión pública. Así es, este tipo de agresiones es pues lo que comúnmente se conoce como acoso callejero, que comienza, justo como lo dice la lámina, con expresiones dirigidas a las mujeres por su forma de vestir, por su forma de estar presentes en los espacios públicos, pero que también, bueno... y ojalá pueda pasar a la siguiente, disculpa que te interrumpa, es. para que ya empezamos a ver, porque tú ya estás explicando quiénes lo cometen, y aquí pues los desconocidos, un 80.5%, lo cometen los desconocidos. Así es, en la vía pública este tipo de agresiones se cometen por desconocidos y es importante resaltar que del acoso callejero, es decir, de las frases que se emiten hacia las mujeres en la vía pública, es muy delgada la línea de pasar a la acción, es decir, materializarlo hasta ya cometer una violencia física o sexual en la vía pública, como lo son las violaciones en la vía pública. Que estamos con, o sea, van desde lo que podrían ser como ciertos piropos, pero que son realmente agresiones, hasta finalmente cometer agresiones sexuales. Así es. Y vamos a la cuarta violencia, que es la violencia institucional que se ejerce por las personas, principalmente que sean servidores públicos de cualquier dependencia, organismo público, del sector público federal, estatal o municipal. También busqué en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, y aquí menciona que es importante que lo sepa, que se comete cuando los actos o omisiones de los servidores públicos se da en cualquier orden de gobierno, cuando alguien le dilatan, obstaculizan o impiden el goce del ejercicio de sus derechos. Así es, esta modalidad de violencia, como bien tú lo acabas de comentar, se refiere específicamente a cuando una mujer que es víctima de violencia o una mujer que requiere un servicio de las instituciones, no se le presta dicho servicio con la debida diligencia, con el respeto a los derechos humanos, o incluso se le niega, o incluso se le profieren o se le imputan responsabilidades a la víctima por creer que ella es la responsable de cualquier tipo de violencia que hayan cometido en su contra, y entonces allí las instituciones incurrirían en responsabilidad cuando se le dice a la mujer, por ejemplo, que por qué iba vestida de tal manera, que si ella provocó tal agresión o porque en lugar de apoyarlos. Así es. Bueno, y paso a la última, que es la violencia feminicida, que es la forma de violencia más extrema contra las mujeres, porque ya que obviamente es que puede terminar en muertes violentas de mujeres, y pues bueno, algo que lamentablemente yo lo tengo en lo que reflejaban las cifras del Consejo Nacional de Población de 2014, que está hasta el 2014. Es decir, yo creo que Zacatecas se ha incrementado en los últimos años, por eso que aquí te pasaría la voz, porque me gustaría saber si del 2014 al 2017 tenemos cifras que nos puedan estar alarmando. Bueno, mira, sí comentarte que oficialmente el Consejo Nacional de Población hasta el 2014 tiene el recuento de los
feminicidios o de las muertes violentas en contra de las mujeres. Se requiere actualizar esta encuesta intercensal para saber en qué lugar ocupa Zacatecas hacia el 2017, pero sí dependemos pues de las encuestas que realiza el INEGI. Sin embargo, como lo refiere la encuesta, hasta el 2014 Zacatecas ocupaba el lugar 21º, pero sí debemos de mencionar que lamentablemente no nada más en Zacatecas, sino en la mayoría de los estados, pues va en incremento este tipo de agresiones tan graves que se cometen en contra de las mujeres como son los feminicidios. ¿Que ahorita tiene la cifra? ¿Cuánto tenemos? Al 2017 se han cometido 12 feminicidios, del 2013 al 2017 la Procuraduría General de Justicia tiene averiguaciones y carpetas de investigación 32 feminicidios. Fíjate, bueno, eso era lo que yo quería señalar, porque esas son las 5 modalidades de violencia de género. Y esto nos va a llevar a abordar ahora sí el caso de Silvia, porque ahora vamos a conocer las 5 tipos de violencia que incluso, bueno, ahorita me están diciendo que ya tú me corregirás porque creo que tengo las cifras desactualizadas, yo las tenía de acuerdo, incluso ahí está la fuente de lo que decía el ENDIRE hasta 2011, pero el INEGI ya emitió las más actualizadas y para mal creo que se duplicaron en algunos casos. Aquí me gustaría, en violencia psicológica, yo la tengo con 89%, de acuerdo en 2011, ¿tú cómo lo tienes? En el 2016 la ENDIRE ha publicado que en Zacatecas el porcentaje es de 45.5. Ahora, en la violencia económica, ¿en dónde es donde duplicamos? Porque tenemos que la violencia psicológica, económica y patrimonial, pues prácticamente, bueno, en la económica y en la física estamos incluso más arriba de la media nacional. Y la violencia sexual estamos un 14.5%, al menos en 2011 así estábamos. ¿Estamos peor? Sí, en la violencia sexual, según lo que ha informado la ENDIRE 2016, es que Zacatecas, el porcentaje de este tipo de agresiones ha incrementado al 30.9%. Bueno, porque era importante, y ojalá y podamos ya regresar, era importante mostrárselos para que usted en cualquier momento que quiera volver a ver, estos son los 5 modalidades, los 5 tipos de violencia, que lo vemos en números, que lo vemos en cifras, que lo vemos en descripciones. Pero ahora vamos a pasar con Silvia Valdés. Ella es una mujer de 30 años, pero desde muy chica prácticamente ha sido violentada. Es por eso que para mencionar estos tipos de violencia, creo que Silvia nos da la muestra de todos los que ha sufrido ella. Silvia, prácticamente cuando yo supe tu historia, o más o menos la supe, tú prácticamente desde los 13 años fuiste violentada. De manera general, ¿nos puedes comentar cómo ocurre pues, que prácticamente a ti te roban? O no sé si es la palabra correcta. Desde ese momento, yo creo que Silvia tiene, yo sé que es muy complicado luego la televisión, pero tú cuando tenías 13 años, pues prácticamente eres una niña. Y tuviste tu primer embarazo a los 14, nos comentabas. Sí. ¿Qué ocurrió? Pues es que allá donde vivimos, mis papás, bueno, mi papá y mi mamá, mi papá tenía dos mujeres, ¿verdad? Como hermanas. Sí. Eran hermanas, entonces mi mamá le toca un encargo de jícara que manejan allá, que le dicen Caliway, es una casa grande. Sí. Una casa grande, entonces yo todavía estaba chiquita, yo tenía 6 años. Cuando mi mamá lo agarran así encargado de jícara. Esa jícara dura hasta 5 años. Tienes que estar allí cuidando esa jícara, haciendo lo que te dicen 5 años. Sí. Entonces ya nunca hicieron responsable de nosotros. Y nosotros vivíamos 4.
Se supone yo la más grande, y luego un niño, y luego otro niño, y luego una niña. Sí. Éramos 4. Y vivíamos en un rancho con mis papás. Para llegar era un día, todo el día caminando. Entonces, pues no teníamos nada ya que comer un tiempo. Sí. Entonces allí pasaba un camión que salía por Mezquití, Ajá. pasaba allí. Sí. Entonces les dije a mi hermanito que me sigue, le dije, vas a cuidar tu hermanita bien y tu hermano, yo me voy y mañana regreso. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues ese día yo tenía 12 años. 12 años. Entonces yo me voy donde pasa el camión y que no pasa el camión. Y que pasó una camioneta blanca. Sí. Entonces un señor, un amigo de mi papá pasaba allí y me dice, ¿a dónde vas? Voy a Pueblo Nuevo. Y luego, déjate, pido el ride. Y luego yo, sí. Ahí iba ya un señor, ya mayor. ¿Que no conocías? No conocía ni nada. Entonces, pues ya, sí, yo creí que sí iban a Pueblo Nuevo. Entonces, era ya crucero a Pueblo Nuevo, era por acá, San Sebastián era por acá. Ajá. No, pues ya no. O sea, te engañaron. Sí, y ya no me dejaron bajar allí crucero. Entonces, si no van para allá, entonces yo me bajo aquí. Sí. Y no. Entonces me llevaron a otro lugar. Pero yo no sabía que ellos tenían contacto ya años, yo no sabía de eso. Entonces, pues, no, pues ya era noche, pues yo ya no podía hacer nada. ¿Y ya no regresaste desde ese momento a tu casa? No, ya no regresé. ¿Tú te quedaste a vivir ahí con él? ¿Te forzaron a vivir ahí? Entonces llegamos a un lugar que se llamaba Colonia Rivera. Llegamos allí y luego después yo olía algo como orégano. Sí. Olía mucho como orégano. Bueno, no sé en qué trabaja, pues a lo mejor porque algunos trabajan allá como orégano. Sí. Pero, a ver, orégano. pero deja que te interrumpa porque luego se nos acaba el tiempo. Sí. Cuando a ti te llevan, quiero entender con todo esto que tú nunca sabías en ese momento que estabas prácticamente robada. Tú pensabas todavía que te iban a regresar. Sí. Pero cuando te das cuenta que no es así, ¿en qué momento ya decides así, decir, bueno, pues ya me tocó? ¿O qué pasó por ti? ¿O cuánto tiempo duraste así? No, pues hace cuenta, pues yo llegué ya a ese lugar y que cargó unos costales puros negros la persona. Sí. Y dije, pues sabe, porque antes mis papás sí me platicaban que ese lugar sembraban marihuana. Entonces yo pensé, pues creo que sí es esa, como yo no los conocía. Claro. Entonces esa misma noche, pues me quedé allí. Pues no había nada de gente, nada. Y me dejaron, vivían dos hombres allí. Entonces me dejaron un lugar, me prestaron una cobija. Y hace cuenta, el señor que iba a ser mi esposo puso el candado afuera. Y desde ese momento Ajá. ya no eras tú. Yo pensé, no, pues creo que mañana aquí me salgo todavía así como soy. Pero no. Esta parte yo creo que es dolorosa porque yo me pasaría ahora, entiendo que ahí en ese momento pues prácticamente fuiste, pues quedaste a manos de él. ¿Tú te embarazaste? Me embaracé. Pues esa misma noche entran.
¿Sabes por qué te lo comento? Porque se nos va a acabar el tiempo, Sí. pero tu historia es muy importante porque yo les hago un recuento de lo que me había platicado Silvia antes. Sí. Ella obviamente queda, pues como ya nos lo dijo, quiero entenderlo, robada, se embaraza. Lamentablemente, pues ella tenía 14 años o 13 cuando pierdes tu bebé, porque 13. tampoco le daban ese valor a la mujer. Ella está embarazada, ya embarazada incluso. Quiero entender que te hicieron caminar, ya no estás casi a punto del parto, y tú pierdes a tu hijo. Quiero darme este adelanto porque también quiero llegar a esa mujer que logra salir adelante, porque tú pierdes a ese bebé, producto de esta, pues, robo. ¿Qué pasó ya después que, cómo vienen tus demás hijos? ¿Sufriste violencia? ¿Te pegaban? ¿O todo lo veías como algo normal? Sí, yo lo veía normal. ¿Tú creías que eso le tocaba vivir a las mujeres? Sí, yo lo veía normal. ¿Por qué? Porque allá, cuando ya uno ya se junta, cuando ya se roban y sus papás no dicen nada. No dicen nada, nada más les dicen, no, pues ahí quédense. Y ya no les importa si les pasa algo, o sea, Si tú estás a gusto, ajá, nada. si tú estás a gusto, si la verdad lo quieres o no, eso ya no les importa. Lo único lo que, pues ya están allí, pues ya. Sí, claro. ¿Cuántos hijos tuviste o tienes? Bueno, 2 fallecidos, 4 viven, sí, ¿Ya estás embarazada ahorita? sí, Ajá. Obviamente ya estás embarazada de una nueva vida. O sea, Sí. tú cuando decides, ¿en qué momento decides, no sé si te separas o cómo se termina o en qué momento dices hasta aquí? Cuando Ya- me separé de mi esposo. Sí. No, pues la verdad es muy difícil, fue muy difícil mi vida, Sí, claro. pero ahorita no, porque ahorita vivo tranquila, Ya vives en Zacatecas. ya vivo en Zacatecas, donde Hace 8 años. tengo 8 años viviendo aquí en Zacatecas. Ujú. Más cuando uno vive sola, pues vive más libre, ¿verdad? Y menciono esto, Silvia, porque fíjate que ahorita antes de empezar el programa me platicaba algo muy importante, donde decía que desde niño pues ella sabía tejer, eso le enseñaron, tú has sacado siempre a tus hijos adelante porque también sufrías lo que quiero con esto mencionar, la violencia económica, o sea, cuando te condicionaban el dinero anteriormente, o sea, tú sufrías violencia sexual, física y económica. Y aún así lograste Sí. decir, ya no quiero más esto. Pues ya, hasta aquí, pues mejor a salir adelante. ¿Cuántos años tenías cuando decidiste romper las cadenas? Pues eso ayer estábamos platicando a la casa hogar donde están mis hijas. Están en una casa hogar. Sí, ¿Cuántos años tienen? tienen 8 años, 8 años viviendo allí en la casa hogar, y ayer fui a verlo, pues estábamos platicando la señora y yo. No, pues tú llegaste cuando tú tenías 22 años, 22 años. ahora tienes 30 años. Ajá, Yo llegué cuando yo tenía 22, aquí en Zacatecas. ajá. Sí. Con tus hijos muy chiquitos. Sí, mi hija, la más grande, pues tenía 3 años cuando llegué. Ajá. Sí. ¿Y cómo bueno, cuando vas pues prácticamente a este albergue donde están, ¿tú también vives ahí? No. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en el Cerrillo. Pero aquí en Zacatecas. Sí, aquí en Zacatecas. Ahora, cuando tú decides y estás estos 7 años sola, ¿cómo saliste adelante? ¿Cómo económicamente tú dices, ya hasta aquí, no quiero depender, no quiero que me maltrate, no quiero? ¿Cómo lograste salir tú? ¿De qué vivir? Tú sola. con Yo tus salí hijos. adelante, ¿por qué? Porque un señor que venía en Ensenada, Sí. una pareja que venía en Ensenada,
hace cuenta me sembraron un dinero, me compraron Shakira y yo no podía hacer nada de la Shakira. O sea, no podía hacer pulseras ni nada. Pero esa pareja que venía en Ensenada, me compraron Shakira, me prestaron... ¿Haces artesanías? Sí, para hacer artesanía yo. Y ellos me decían, como ellos ya sabían que nosotros teníamos problemas, mi esposo y yo, si algún día se dejan, tú vas a, si no logra esta que te estoy dando... Es una actividad con la que te puedes mantener. Y fíjate, Silvia, porque ya se nos está cortando un poquito el tiempo, pero yo quería llegar a este punto. Yo necesitaba decirle a la gente con un testimonial, como una mujer que viene desde los orígenes, donde ella misma no lo relata, que dice, yo pensé que era natural que me golpearan, que todo pensaba que eran, o sea, cuando la mujer no se pensaba que tuviera valor. Ha cambiado tu forma de ver ahora que te acercaste tanto a pedir apoyo a las instituciones, de que quiero salir adelante, ¿ya cambiaste tu forma de ver? Sí. ¿Ya no te dejas de nadie? No, porque también cuando llegué en Zacatecas, pues mis compañeras igual se burlaban de mí, pero ahorita, aunque se burle a alguien, ya no siento nada. Pero duré 3 años. Si yo escucho a alguien, no, es que tú esto, y me empezaba a llorar. Pero yo últimamente tengo 3 años, ya, yo sola puedo hacer lo que puedo hacer. Y fíjate que bueno, ya sí me falta, ojalá me puedan repetir cuánto me falta para ya entrar a la parte final, porque yo creo que era necesario, Adriana, mencionar el caso de Silvia, donde ella menciona rápidamente, hicimos un recuento de cómo ella subió casi todos los tipos de violencia, y sin embargo ella ahorita, por lo que nos cuenta, por eso la trajimos, ella ya no es víctima. Ella ya es una sobreviviente. Cuando pasan a esa etapa de la sobreviviente, pueden relatar, como lo acaba de decir con las palabras más claras, ya no me interesa, yo sigo adelante. Y esta era la parte que buscaba ir más allá de decir, sí se puede salir, sí se puede seguir adelante las mujeres que han sido violentadas. Pues ya prácticamente me tengo que ir, Silvia, y a mí me gustaría pues un mensaje a las mujeres. Ya con el vamos y que está ahí, buena para que te le cierren esa tarea. No puedo buscar a veces pues no rara que ver cuál recogió idea que ya te grita varios reyes para que te estaba rato vani y que pues no rara que ver no puedo buscar a veces me tallaré que antes en esa raya pues no rara que ver ni decir que hago de cota allí, pero y que está ahí una paya que ni va a matar, pero que ane. Y en español, brevemente. No se dejen. Buenas noches, que me están viendo en la tele. Yo soy Silvia Valdés González. Aquí estoy con mis compañeras que me invitaron de parte de las mujeres. No se dejen, salgan adelante, como yo lo hice. Muchas gracias, Adriana, de verdad, yo estoy encantada que vinieran a exponer esta parte de la parte negativa con la parte positiva. Sí. Pues, despídete. Yo quiero cerrar nada más diciéndoles que la violencia en contra de las mujeres no es natural y tampoco es destino. Las mujeres podemos salir del círculo de la violencia. Silvia es ejemplo de ello, es sobreviviente de violencia de género en contra de las mujeres, ha encontrado en las instituciones apoyo, ahora ella es acreedora a fomento de proyectos productivos de la Secretaría de las Mujeres, trabaja su Shakira gracias a estos programas y debemos de mandar un mensaje claro, la violencia en contra de las mujeres no debemos permitirla y si estamos en esa condición podemos salir y hay redes institucionales y también sociales que permiten a mujeres como Silvia salir de este pues lamentable condición. Muchas gracias, yo les agradezco que hayan estado aquí. Mil gracias, Silvia, un ejemplo, y muchas gracias, Adriana. Yo me despido, el próximo miércoles los espero aquí en un programa más de Ir Más Allá, y de verdad,
conozca la violencia para que no la cometa o para que se defienda. Hasta luego. Hasta siempre.